Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, dramas y salseos del mundo del espectáculo, especialmente de esas novelas turcas que tanto nos gustan. Yo soy y estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepara tu cafecito, tu té o lo que tengas a mano, porque hoy tenemos un vídeo que, ay Dios mío, va a dar mucho que hablar. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam. Esa pareja que a pesar de ya no estar juntos, sigue dando de qué hablar y generando un montón de expectativas entre sus fans. Y es que últimamente ha surgido un rumor, un chisme jugoso que, si es verdad, sería una bomba. Se dice, se comenta, se rumorea que Kerem Bürsin le dijo mi mujer a Hande Erçel. Así como lo oyen, amigos míos. Mi mujer. Dos palabras que en la boca de Kerem Bürsin suenan a declaración de amor eterna, a reconciliación inminente, a todo lo que los fans de Anker hemos estado esperando durante tanto tiempo. Pero antes de que se emocionen demasiado, quiero aclarar que esto es un rumor. No hay confirmación oficial por parte de Kerem, de Hande, ni de sus representantes. Pero como buenos chismosos que somos, vamos a analizar de dónde salió este rumor, qué hay detrás de él, y por qué ha causado tanto revuelo en las redes sociales. Abróchense los cinturones porque este chisme viene con curvas. Para entender todo este embrollo, tenemos que recordar un poco la historia de Kerem y Hande. Ellos se conocieron en el set de Senkalkam, y como suele pasar en estas historias, la química que había en pantalla se trasladó a la vida real. Su romance fue como un cuento de hadas, viajes románticos a lugares paradisíacos, fotos adorables en Instagram, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar. Eran la pareja perfecta, la envidia de todas las parejas. Parecía que el amor fluía entre ellos como el Bósforo divide Estambul. Recuerdo las fotos de sus vacaciones en las Maldivas, donde se les veía radiantes, cogidos de la mano en la playa, disfrutando del sol y del mar, eran la definición de felicidad. O las publicaciones en Instagram de Kerem, dedicándole poemas a Hande, describiendo su belleza y su inteligencia. ¡Ay, Dios mío, qué romántico! Y ni hablar de los vídeos donde se les veía bromeando y riendo juntos, mostrando su complicidad y su cariño mutuo. Eran adorables. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y lamentablemente el de Kerem y Hande llegó a su fin. Se separaron y aunque nunca se supo con exactitud el motivo, se especuló sobre diferencias personales, agendas apretadas que los mantenían alejados físicamente y la presión de la fama que a veces puede ser asfixiante. Algunos decían que las discusiones eran frecuentes y que la comunicación se había deteriorado. Otros que la intromisión de la prensa y los fans era insoportable. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. La separación fue dura para los fans, que no perdieron la esperanza de una reconciliación. Para muchos su relación era un símbolo de amor verdadero, una inspiración para creer en los cuentos de hadas. La noticia de su ruptura fue como un jarro de agua fría, un golpe al corazón que dejó a muchos desconsolados. Y la verdad es que Kerem y Hande tampoco ayudaron mucho a superar la ruptura. A pesar de no estar juntos, seguían interactuando en redes sociales, dándose likes a sus publicaciones, comentando fotos con emojis sutiles que hacían volar la imaginación de los fans. Un verdadero tira y afloja que mantenía viva la llama de la esperanza. Era como si jugaran al gato y al ratón, alimentando la ilusión de un posible regreso. Ahora bien, ¿de dónde salió este rumor de que Kerem le dijo mi mujer a Hande? Pues la historia tiene varias versiones, cada una más jugosa que la anterior. La más popular y la que más eco ha tenido en las redes sociales, es que ocurrió durante una fiesta privada, una reunión de amigos en común. Al parecer, Hande llegó al evento luciendo espectacular, con un vestido que resaltaba su belleza y una sonrisa que iluminaba la habitación. Y Kerem, al verla, exclamó algo así como «Mira quién llegó. Mi mujer». Imagínense la escena. Otra versión dice que el comentario se produjo durante una llamada telefónica, una conversación casual entre ambos. Dicen que estaban hablando de proyectos futuros y, de repente, Kerem soltó la frase «mi mujer» como si fuera lo más natural del mundo. ¡Qué fuerte! Y una tercera versión, la más fantasiosa quizás, asegura que Kerem se lo dijo a Hande en un susurro al oído, durante un encuentro casual en la calle. Imaginen la situación. Hande caminando por Estambul con gafas de sol y un sombrero para pasar desapercibida, cuando de repente se encuentra con Kerem.
Él se acerca, le susurra algo al oído y se va, dejándola con una sonrisa en el rostro y el corazón latiendo a 1000 por hora. Una escena de película. Sea como sea, la historia llegó a oídos de los fans, y las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Todas las plataformas se inundaron de mensajes y comentarios sobre el rumor. El hashtag #AnkerIsReal volvió a ser tendencia mundial, y los fans comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación de Kerem y Hande en busca de señales que confirmaran el rumor. Era como una investigación policial a gran escala, con miles de detectives aficionados buscando pistas y pruebas. Pero seamos honestos, amigos míos. En el mundo del espectáculo, los rumores van y vienen. Y muchas veces son solo eso, rumores. Sin embargo, en este caso, hay algo que hace que la historia sea un poco más creíble. Y es que la química entre Kerem y Hande siempre ha sido innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión es palpable, su lenguaje corporal lo dice todo. Y es que Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre muy directo, muy espontáneo. No es de los que se andan con rodeos. Si siente algo, lo dice. Y si ama a alguien, lo demuestra con hechos y palabras. Su personalidad es arrolladora, su carisma es innegable. Es un hombre que no tiene miedo de expresar sus sentimientos, un romántico empedernido. Además, hay que tener en cuenta que a pesar de la separación, Kerem y Hande siempre han mantenido una buena relación. Se respetan, se admiran y se quieren. Y eso, en el mundo de las relaciones, es fundamental. El respeto mutuo es la base de cualquier relación duradera, ya sea amorosa, de amistad o profesional. También es cierto que ambos han estado solteros desde su ruptura. No se les ha relacionado sentimentalmente con nadie más, lo que alimenta aún más las esperanzas de una reconciliación. Los fans interpretan su soltería como una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos, de que no han podido olvidar el amor que se profesaron. Y por último, pero no menos importante, está el factor Senkalkam. La novela fue un éxito mundial, y la química entre Kerem y Hande era innegable. La serie catapultó sus carreras a nivel internacional y los convirtió en ídolos de masas. Los fans no se cansan de verlos juntos en pantalla, reviviendo sus escenas más románticas y soñando con que su amor traspase la ficción. La serie se ha convertido en un clásico, en un referente del romance en la televisión turca. Entonces, ¿es posible que Kerem le haya dicho mi mujer a Hande? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero si lo hizo, no me sorprendería en absoluto. Kerem es un hombre enamorado, y Hande es una mujer increíble. Y juntos hacen una pareja espectacular que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Ahora vamos a analizar un poco el impacto que este rumor ha tenido en la vida de Kerem y Hande. Por un lado, ha aumentado su popularidad aún más. Sus redes sociales están llenas de comentarios de fans que les piden que vuelvan a estar juntos, que les suplican que se den una segunda oportunidad. Los medios de comunicación están al acecho, esperando cualquier señal que confirme la reconciliación. Cada movimiento que hacen es analizado al detalle, cada palabra que dicen es interpretada como una posible confirmación del rumor. Por otro lado, el rumor también ha generado presión sobre la pareja. Tener a millones de fans esperando que vuelvan a estar juntos no es fácil. Pueden sentir la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás, en lugar de seguir sus propios sentimientos. La presión mediática puede ser abrumadora, dificultando la toma de decisiones y afectando su vida personal. Y para ser justos, tanto Kerem como Hande tienen derecho a ser felices, ya sea juntos o separados. Si deciden volver a estar juntos, genial. Los fans estaremos encantados y celebraremos su amor a bombo y platillo. Pero si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo y entender que cada uno tiene sus propios motivos y prioridades. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir disfrutando de sus carreras profesionales. Kerem está triunfando con sus nuevos proyectos, explorando nuevos registros como actor y demostrando su talento en diferentes géneros. Y Hande está consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en proyectos ambiciosos y recibiendo el reconocimiento de la crítica y del público. Así que, amigos míos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem le dijo mi mujer a Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones y teorías sobre este chisme jugoso. En resumen, el rumor de que Kerem Bürsin le dijo "mi mujer" a Hande Erçel ha revolucionado las redes sociales y ha reavivado las esperanzas de los fans de Anker. Aunque no hay confirmación oficial, la historia ha generado un gran revuelo debido a la historia de amor de la pareja, su buena relación actual y el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. El rumor ha tenido un impacto tanto positivo como negativo en la vida de Kerem y Hande, aumentando su popularidad pero también generando presión sobre su relación. Bueno, mi gente bella, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de chismecitos y salseos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo compartiendo sus opiniones sobre este tema tan polémico. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, el momento que todos estaban esperando. El llamado a la acción. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos de chismes, dramas y salseos esperándolos. Además, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Queremos mantenerlos al día con todas las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.